Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Entrega de hoy, 8 de la noche con 4 minutos y listos para compartir con ustedes. Hay mucho que actualizar. Este jueves 18 ha iniciado el escrutinio de las actas con inconsistencias. Se está diciendo mucho de lo que está ocurriendo, pero si hay algo en lo que ahora debemos confiar cuando se utiliza en bien, es de la tecnología y de la veeduría humana. Prepárenme producción, imágenes del Centro Logístico Electoral. Ahí todo lo pueden estar viendo y usted que está en casa puede conectarse a las páginas de la Corporación Televicentro y de Emisoras Unidas y también llevar ese registro en tiempo real. Ahí usted está viendo en la parte inferior izquierda, bueno, ahora ya lo tenemos todo, ya ahí usted ve y puede acercar, individualizar la toma y hasta mirar casi que los números de lo que está ocurriendo en cada una de las mesas. Inició el famoso destuce. Hoy nos decía una persona, y esa palabra que es una palabra que se ha implementado porque los jóvenes, los muchachos le dicen destuce a otra cosa. Pero el destuce de esa revisión que están ahora de las actas con inconsistencia son 2.793. Pero también el Partido Liberal hoy, a través de una presentación de Salvador Narrala, habla de la revisión de 8.000. Ese es otro número que se ha incorporado al debate. Y el Partido Liberal, a través de su candidato presidencial, hoy habló de revisar 8.845 actas. Pero este último caso va a depender de lo que digan las consejeras, porque hay impugnaciones y los consejeros, que son 3, van a votar sobre estas peticiones adicionales. Y ahí es 2-1 o unanimidad. 2-1 o la unanimidad para proceder. Bueno, dicho esto, gracias por estar con nosotros. Presento a nuestros invitados de hoy. Doctor Nelson Ávila, ¿qué tal está? Mucho gusto, amigo Shendo. Muy buenas noches. Destacado economista del país y candidato presidencial del Pino Socialdemócrata, el licenciado Ramón Custodio Espinosa. Mucho gusto Rosendo. Doctor, siempre es un honor estar especialmente con un candidato presidencial. Bueno, Ramón Custodio Espinosa, ambos... Porque nos coincidimos estancia allá en Washington. En Washington, Distrito de Columbia. Es más, vivíamos... Éramos vecinos. Éramos vecinos. Bueno, ya nos vamos a enterar un poco de esa relación que mantuvieron los diplomáticos y economistas. Punto sobre la mesa esta noche para entrar en detalle con nuestros invitados. Ruth Muñoz, con una cobertura de primera y que la felicitamos públicamente porque está con los noticieros hoy mismo. Nos apoya también ahora en Al Banquillo, nos ha apoyado también en algunos contactos de HRN. Buenas noches. Punto sobre la mesa. ¿Qué está pasando en ese escrutinio especial? Punto sobre la mesa es presentado por Banco de Occidente. Vive tu momento Infinity con la nueva tarjeta de crédito de Banco de Occidente. Así es, licenciado, qué gusto saludarle. Han ingresado ya al Centro Logístico Electoral los escrutadores del turno B para continuar con este proceso de escrutinio especial. El tan esperado escrutinio especial inició hoy a eso de las 3:30 de la tarde, luego de un riguroso proceso de verificación para ingresar los del turno A, que finalmente comenzaron a ingresar a este recinto a eso de la 1 de la tarde, porque fueron verificando uno a uno los integrantes, sobre todo del Partido Liberal, para corroborar que estaban en el listado nuevo, luego de que este instituto político solicitara al Consejo Nacional Electoral un cambio de credenciales o de personas acreditadas para este escrutinio especial. Se ha confirmado que se integraron más de 90 mesas o juntas especiales de recuento y verificación de votos. Hay
4 representantes de 4 partidos políticos. Estamos hablando de representantes del Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional y el Partido Innovación Social Demócrata PINU-SD. Se está desarrollando este proceso hasta este momento con completa tranquilidad a lo interno del Centro Logístico Electoral. Es lo que le puedo informar a esta hora. Retorno con usted. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Ruth, excelente trabajo. Doctor Nelson Ávila, ustedes tienen la veeduría, la representación ahí en ese escrutinio especial. ¿Bastará con esta revisión de 2.793 actas para aclarar el panorama político o qué esperan como organización política de el pronunciamiento del órgano electoral sobre las impugnaciones? Porque son más de 8.800 actas que plantea el Partido Liberal. Ustedes como PINU también han hecho la presentación de sus escritos, el mismo Partido Nacional y Libre. Y digo de 4 partidos, no de 5, porque la Democracia Cristiana no tuvo representación y de hecho ni lo tiene en este proceso. Bienvenido. Sí. Muchísimas gracias. La voluntad popular tiene realmente que primar sobre cualquier otro interés. Interés personal, interés de grupo, interés de partido o interés geopolítico. Eso es capital. Segundo punto. Hay 2 elementos capitales que definen a lo que se denomina democracia. La primera es la libertad de elegir y la segunda es el derecho de votar. Elegir y ser electo. Así es, pero en Honduras sí se da el derecho de votar, aunque no para todos, porque estas elecciones, si somos serios, se excluyó a una enorme cantidad de hondureños residentes en el exterior. Eso es inconstitucional, aclaro. Pero independientemente de ello, entonces la pregunta ¿es que el pueblo elige? ¿O hay otros que seleccionan a las personas que el pueblo no necesariamente ha elegido? Le diré, lo que estamos viviendo en este momento no es nada extraordinario. Refleja el caos en el cual la sociedad hondureña ha permanecido y que el responsable de este caos económico, político, institucional, organizacional, operativo, etcétera, etcétera, ese caos en realidad es producido por hondureños que controlan partidos políticos. Por hondureños por quienes el pueblo hondureño en algún momento no ha votado por ellos, pero toman decisiones. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y todos sabemos, en consecuencia, que todavía hay tiempo y yo esperaría en realidad que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria final, pero en el marco del respeto también a lo que la Constitución establece y lo que la ley electoral establece también. Y está claro que toda impugnación tiene que ser considerada. Y para ello solamente tenemos que 10 días aproximadamente. Está hasta el 30 de diciembre, claro, sí, pero exactamente. Si esto no ocurre antes del 24 y 25, por más que nos digan que van a trabajar, creo que el ritmo laboral, al menos en esos 2 días de la próxima semana, baja un poco por la identificación que tenemos en una sociedad de mayoría cristiana. Sí. Repito, de mayoría cristiana, con el tema de la Nochebuena y la Navidad, 24 y 25. Sí, y así como usted refleja mayoría cristiana, en consecuencia, la verdad debe imponerse sobre todo. ¿Y qué es la verdad? La verdad aquí es la verdadera voluntad popular. Y yo particularmente le digo, usted sabe que yo interpuse un recurso ante la Fiscalía, ¿no es cierto? Y también ante el CNE. ¿Y por qué lo interpuse? Porque para mí, desde el primer momento en que se anunció el primer resultado y después se anunció el segundo, había una curiosa coincidencia algorítmica en donde la diferencia entre el primero y el segundo era de aproximadamente 0.5%. ¿Me explico? Y entonces eso solamente es posible, como lo dijimos. Yo le envié a usted algunos videos de cómo se hacen fraudes electrónicos. Es más, usted sabe que el día de hoy el presidente de Colombia está instando a la Unión Europea para que envíe a las elecciones en Colombia una misión, dice, lo más amplio posible, que tenga también las facultades de revisar el sistema
ojo, operativo electrónico del Consejo Electoral de Colombia. ¿Sabe por qué? Porque en mi opinión, lamentablemente, no se ha procedido conforme a lo que nosotros dijimos hace aproximadamente 20 días. Uno, la revisión del código fuente del sistema operativo. Quien conoce el código fuente del sistema operativo puede hacer fraudes electrónicos. Y le diré, eso ha ocurrido en Honduras. Y usted, como un periodista muy bien informado, sabe que ocurrió en el 2021. Y si quiere se lo recuerdo. La embajada de los Estados Unidos llamó a la presidenta Xiomara Castro, en ese momento la candidata, y le dijo, libre puede ganar, pero libre puede perder. 2, desde agosto, el presidente Juan Orlando Hernández tiene ya instalado el fraude en el sistema operativo del CNE. Tiene 1.705.000 votos. Tercero, hay necesidad, en consecuencia, que para que no quede la duda si libre puede ganar o libre pueda perder, que haya una coalición o alianza, no sé, alianza se llamó en ese momento. Y así es como Salvador entra precisamente a ser el primer designado. Eso ocurrió en ese momento. Se encriptó el fraude electrónico existente en ese momento. Le puedo dar ejemplos porque esto no es especulación. Y entonces, para mí, lo que ocurre en este momento es que algunos quisieron, conociendo el código fuente, entrar, pero hay una fuerza tecnológica muy superior que orientó el resultado hacia, tanto presidencial, diputaciones como corporaciones, hacia donde le interesaba. Y eso, reitero, y aquí termino, me disculpa, cuando uno analiza la influencia de algunas acciones geopolíticas, ve que el mundo se ha organizado por esas decisiones geopolíticas. Y la intervención o injerencia del presidente Trump, que en alguna medida influyó, me recuerda dos hechos o dos visiones geopolíticas del siglo XIX. La primera, 1823, la doctrina América para los americanos, entendiendo por americanos, no latinoamericanos, me explico. Y el segundo es la doctrina del destino, manifiesto de 1847, mediante la cual se justificó la invasión precisamente a México, y lo que nosotros conocemos después como la conquista del oeste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la voluntad popular del pueblo hondureño debe primar, reitero, como inicié, sobre cualquier interés individual, personal, partidario, de grupos y o geopolítico. Me disculpa. Muy bien, y hablando de geopolítica, ¿qué influencia se tuvo y se mantiene sobre este proceso? ¿Y hasta dónde este proceso de escrutinio especial nos va a dar la garantía del proceso? Licenciado Custodio, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes. Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que predomine la paz y la tranquilidad, porque estoy seguro que ahora que ha comenzado todo este proceso, yo creo que vamos a tener alguna noticia en algún momento. Pero habiendo dicho eso, quiero referirme más que todo a que había mucha incertidumbre de que íbamos a llegar a un proceso electoral. El pueblo hondureño llegó al proceso electoral porque lo estaba exigiendo, lo pedía a cántaros, y realmente logramos llegar a un proceso electoral, con muchos retos en el camino, muchas piedras en el camino, pero todo el proceso se fue dando poco a poco y llegamos al día de las elecciones. El pueblo fue masivamente a votar y hemos logrado de que votamos masivamente por primera vez en la historia, y creo que vamos a llegar a 3.4 millones de personas votantes. Eso es lo más importante. Segundo, creo que en este momento nosotros debemos de mantener la frialdad y la calma, porque ha sido un reto desde un inicio todo este proceso electoral, desde el año pasado que comenzaron los consejeros. Y hoy en día, y en este momento, estamos viendo un proceso que se debe de llevar a cabo. Todo tiene un comienzo y tiene un fin, y estamos en medio de ese proceso del principio y el fin.
Y yo creo que en este momento no debemos de cuestionar lo que es el proceso. Lo que debemos es de apresurar el proceso para que se determine quién es el verdadero ganador. Ahora bien, pueden haber consultas después del proceso, pero no durante. En este momento, lo que menos debemos hacer es cuestionar lo que está en proceso. Por ejemplo, cuando hay una investigación criminal, el que está investigando jamás dice lo que está encontrando en esa investigación, sino tiene que terminar el proceso. Habiendo dicho eso, yo sí creo en este momento que hemos logrado llegar a tener todas esas mesas para el escrutinio especial, ya es un logro. El logro de haber llegado es algo positivo para el pueblo hondureño y para el proceso eleccionario. Y vea qué interesante este punto con la explicación de Ramón Custodio, que esto debió iniciar hace 8 o 9 días, quizás más. Correcto. Y se vino generando mucha incertidumbre sobre el proceso, incluso hasta señalamientos de haberle dado oxígeno a Libertad y Refundación, que también se ha manifestado. De pronto les puede asistir el derecho, pero ya entramos a una etapa en donde sí se muestra una culminación, porque el proceso electoral justamente va a finalizar en el momento en que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria cuya fecha límite está para el 30. Hace 4 años exactamente, un 18, una fecha como hoy, un 18 de diciembre, se declaró presidente electa del país a Irixiomara Castro. Planteo esto porque vendrá una nueva etapa una vez que esto ocurra, esperamos antes del 30 o el 30, y es cómo se van a organizar los equipos de transición. En esto deberíamos estar trabajando ya. Sí. Y no sabemos si el Partido Liberal ya tiene una idea cómo se va a estructurar. Y no solamente en eso, ¿sabe? El Partido Nacional. Sí. En reformas políticas y electorales. Y este es otro cómo escenario. Transformar Honduras. Y planteo esto porque, y lo voy a desarrollar en el siguiente segmento. Voy a ir a la pausa y le voy a dar, cuando vengamos, la palabra a Ramón Custodio, y me va a seguir, obvio, el doctor Nelson Ávila, porque quiero ver el tema económico también. Claro. ¿Cómo vamos a encontrar el país? Porque lejos de todo lo que nos han dicho los políticos, que queremos esto, queremos lo otro, que proponemos esto, si no tenemos recursos, aunque tengamos una buena idea de desarrollo y no solo tener los recursos, en caso de no tenerlo de lo que el país produce, si no logramos el apoyo externo, estamos aquí en nada. En eso estamos aquí en nada, porque de nada va a servir una maravillosa idea, una buena propuesta, si no tenemos el fondo. Podemos hablar de aquí de educación, de salud, de seguridad. Si no hay plata, estamos en nada. Hacemos la pausa y me responde después el licenciado Custodio. Seguimos esta noche al banquillo. Licenciado Custodio Espinosa. Bueno, hay muchas cosas que se han estado hablando en los medios de comunicación y de igual manera en el ambiente político, económico y social. Pero sí es importante hacer notar de que este momento es un momento histórico jamás antes visto en Honduras ni en ningún proceso. Sí creo que el pueblo hondureño ha dado una opinión sobre la decisión que ellos han tomado y ellos son el soberano. El soberano ha dicho no quiere a un partido libre en el gobierno. 2, el pueblo hondureño ha dado a conocer de que quiere un bipartidismo. Es realmente la verdad
lo que se refleja en el voto, y es una interpretación mía. Estoy seguro que el doctor puede tener otra interpretación, la cual yo respeto y respetaré, porque en una democracia la tolerancia es lo que debería de primar, pero no siempre es así en este país, porque hemos visto un gobierno donde ha primado el odio, la venganza, la intolerancia, y no solo eso, también ha existido la extorsión política, como muy bien se lo dejó sembrado en el público y en la gente el gobierno actual, y de igual manera el saliente jefe del Estado Mayor Conjunto. Habiendo dicho esto, tenemos que entender de que estamos en un nuevo juego geopolítico, ¿verdad? Donde el hemisferio occidental tiene toda la atención, por ejemplo, de la Casa Blanca. La Casa Blanca está enfocado en la región del hemisferio occidental, cosa que no pudieron hacer en la primera administración del presidente Trump. Hoy en día nosotros estamos viendo un contexto totalmente diferente. ¿Y qué pudo cambiar de aquel tiempo ahora con el cuatrienio de Biden de por medio para que ahora Trump sí tenga un interés? Y bueno, vemos el caso de Honduras. Podemos revisar todo lo que ha ocurrido en el continente. Pasó en Bolivia, pasó la semana recién pasada en Chile, había ocurrido en Ecuador, y si vamos más allá, también había pasado en Argentina y en Panamá. Usted vivió en Washington. ¿Cómo está entonces esta visión ahora hacia el hemisferio occidental de parte de los Estados Unidos, a sabiendas que aquí ponemos mucha atención a lo que Washington dicta, porque nuestras economías, y ya vamos a ir con el doctor a ver eso, dependen mucho de lo que Washington defina, porque prácticamente tienen control sobre nuestro Producto Interno Bruto? Bueno, pero quiero decirle, usted acaba de mencionar algo bueno. En la primera administración del presidente Trump existía una situación geopolítica totalmente diferente a la que tenemos hoy en día en el globo terráqueo. Habiendo dicho eso, en la primera administración habían otras prioridades, pero el tiempo se los comió y no llegaron a ejercer la política que querían ejercer con el hemisferio occidental. Todas esas políticas que estamos viendo hoy no solo estaban ya previstas de la primera administración del presidente Trump, sino que como no les dio tiempo, ya esas políticas que tenían desde aquel entonces y muchos años atrás de cuando él era candidato, entonces ya en esta ocasión ya estaban listas y solo llegaron, pusieron pie en la Casa Blanca, y ellos lograron desarrollar lo que estamos viviendo hoy en día. Definitivamente hay una ideología aquí también detrás, pero también ellos tienen sus leyes por las cuales se rigen, y nosotros tenemos las nuestras, al igual que en el resto de los países del hemisferio occidental, Latinoamérica y el Caribe. Pero habiendo dicho eso, tenemos que ser muy claros. Una cosa es la política bilateral y otra cosa es la política regional del hemisferio occidental. Nosotros en este momento hemos tenido la libertad de poder luchar por nuestra democracia, y ellos pueden tener la retórica que ellos deseen. ¿Cuál es el problema? Si yo puedo decir, por ejemplo, doctor, yo no estoy de acuerdo con usted, y usted me puede caer mal o me puede caer bien, no importa, pero es mi opinión, sí, y usted tiene derecho a su opinión. El problema es si usted me quiere imponer su... Es correcto, bueno, está muy opinión, bien, pero esa es parte de la retórica de la democracia, y todo es permitido en tanto no sea ilegal. Ahora bien, habiendo dicho eso, tenemos dos retóricas del Partido Libre. Tenemos una retórica nacional y una retórica internacional. Por ejemplo, el otro día estuvieron en un meeting con el presidente Zelaya y dijeron de que no iban a aceptar ninguno de los resultados. Ok, pero él ya había dado declaraciones a EFE a nivel internacional de que la presidenta ya había dicho y había manifestado de que iba a aceptar los resultados.
¿Qué es lo que dijo la presidente próxima a ser expresidente Zelaya, Castro de Zelaya? Hoy, en Campo de Parada Marte, ella se manifestó y dijo de que iba a aceptar los resultados. Entonces, aquí vemos una retórica a nivel internacional y tenemos otra retórica a nivel nacional, consumo interno y consumo externo. Con eso quiero terminar para decirle al pueblo hondureño, no teman, tenemos que ir al recuento, tenemos que terminar este proceso y vamos a ver cuáles van a ser las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral. Doctor Nelson Ávila, Sí. quiero ir a lo económico porque hay que ir revisando ya lo que nos espera para el 2026. Ni siquiera hay presupuesto. Hay algunos temas que ahí se nos han diluido en lo que hemos visto en los últimos días y grandes retos para la nueva administración del país. Sí. ¿Cómo se debe plantear incluso el tema de la transición? ¿Qué se va a mostrar a los que toman el control? Hoy estamos a 18, 12, 39 días. Sí, sin duda alguna. Si usted me pregunta, usted sabe que la economía está ligada a la política y son las mismas bases. La economía y la política y el derecho tienen los mismos principios y los mismos objetivos. Lo único que cambia es el mecanismo y el tipo de ciencia. Están basados los tres en ética y justicia y el objetivo es el bien común. En la política y en la economía, si el objetivo es el bien común, entonces lo que debería ocurrir ya inmediatamente después de conocerse, y reitero, ojo, y yo por eso soy seguidor de la voluntad popular y siempre he dicho que se respete la voluntad popular. Y yo espero que el 30, a más tardar, haya esa declaratoria, porque si no va a aplicar el artículo 205, numeral 7 de la Constitución de la República, ¿no es cierto? Es donde es el Congreso el que toma en consecuencia esas facultades, entendiendo por Congreso, así lo entendería yo, en pleno. Que esa es otra gran interrogante para futuro, porque no sabemos si es comisión permanente o es el pleno de los aunque diputados. La comisión permanente está claro que son funciones administrativas y operativas, normalmente, pero sabemos muy bien que también se han tomado otras atribuciones. Hay una especie de doctrina de imposición. Sí, es una doctrina lamentablemente de esta naturaleza. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Pero es que yo no puedo guardar silencio de lo que me parece incorrecto dentro de un proceso. Sí. Porque el objetivo es respetar la voluntad popular. Y si respeta la voluntad popular, veamos en realidad qué ocurrió. Primero, en este proceso se excluyó a gran parte de los hondureños. O sea, los hondureños residentes en España, en México, en Canadá, debieron tener todas las condiciones para votar, pero también los residentes en los Estados Unidos. Solamente se habilitaron 12 lugares para votar. Ahora, ¿por qué no aceptaron lo que nosotros les propusimos hace como 7 meses, el blockchain? Con el blockchain pudieron haber votado desde sus casas y todo lo demás porque no permite las posibilidades de fraude. ¿Me explico? Y ahí, claro, en Estados Unidos era obvio que gran parte de los hondureños no van a ir a votar, no van a ir a un lugar en donde saben que los de ICE, o sea, el sistema de migración en los Estados Unidos puede llegar. ¿Me explico? Entonces, todo eso incide en este elemento. El segundo punto que me parece importante en esto, y es que no vimos que hubo trasiego de credenciales, y es que no vimos que hubo publicidades faraónicas. ¿Cómo fueron financiadas esas publicidades faraónicas? Es que nosotros no pudimos observar que ha habido una paralización de actividades aún después del 30 de noviembre. ¿Y por qué se hace la paralización de actividades? ¿Sabe qué han hecho en algunos años? No estoy diciendo que ocurrió ahora. Sustituyen actas y hacen que se corresponda el acta con los votos y al mismo tiempo hacen que el acta y los votos se correspondan con el resultado virtual. ¿Me explico? La misión de la OEA y de la Unión Europea demostró algo también, y lo voy a decir como crítica. No vio lo que yo escribí hace poco, que François de Saint-Exupéry, que escribió El Principito, dice, lo evidente no lo es a los ojos de las personas grandes. No dice las grandes personas, de las personas grandes. Y eso que era tan evidente no fue visto. ¿Por qué? Volvemos al punto. Por la imposición de la razón geopolítica. Porque todos sabemos
con cuánto contribuía a financiar los Estados Unidos a la OEA. Y sabemos con cuánto contribuye a financiar a la OTAN. ¿Me explico? Entonces, todo esto se juega. Honduras, y era lo que decía mi amigo, siempre yo le he dicho Monchito Custodio. Y seguiré siendo el Monchito. Exactamente, porque yo nuevamente puedo decir algo sobre mi persona, aunque sea 10 segundos. Yo nuevamente le agradezco al padre de Monchito, a Ramón Custodio, quien en realidad en aquellas épocas difíciles de la década de los 70s y los 80s, la gente a veces no califica a las personas en todo su proceso, fue de las personas valientes en este país que se enfrentó a circunstancias muy difíciles. Y en mi caso, yo volví a Honduras así es, bajo una protección inclusive de lo que me hizo mi querido amigo Ramón Custodio, que en paz descanse. Y se merecía todo, se merecía el Premio Nobel de la Paz. Sé que hay algunos que no les gustaría escuchar esto, porque lo analizan a partir del 2009 y yo lo analizo en toda su vida. ¿Me explico? Es como a Efraín Díaz Arribiaga, un amigo mío también, economista. Efraín fue el único diputado de la época que se opuso a la dictadura en ese momento, militares de la época. Y nosotros éramos dirigentes estudiantiles. También ya en esa época yo ya era profesor universitario, un joven profesor universitario de 26 años y todo lo demás. Y entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que lo que se está reflejando en este momento como expansión. Hay un libro que yo sugiero que lo vean para que podamos entender la parte geopolítica. Samuel Huntington con H, ¿verdad? Samuel Huntington escribió un libro a fines de, digamos, a inicios de hace 25 años, que se llama El choque de civilizaciones. Sí. En ese libro, en realidad él era el asesor del presidente republicano de la época, Bush. Padre. No, en este caso ya era el hijo. El padre fue en 1900. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que para él el poder geopolítico se está orientando hacia el Asia, ¿no es cierto? Y el hecho, si usted se fija, de lo que está ocurriendo en América Latina, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, no por casualidad tienen determinada tendencia ideológica últimamente. Y que no le quepa que ahora se está presionando para controlar Colombia, Venezuela, Brasil. Con México es mucho más difícil, porque en México la institucionalidad, la estructura, la identidad del mexicano es mucho más, es una estructura fuerte. Entonces, la concentración del poder militar sobre esta zona también hace que Honduras sea estratégico. Entonces, veámoslo dentro de esa perspectiva. Entonces, estas elecciones se enmarcan también en ese principio. Ninguno de los países está fuera, obvio, del interés geopolítico de las naciones. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Primer punto. Se trata de que, primero, la voluntad del pueblo hondureño sea respetada. Segundo, de que el pueblo hondureño también pueda entender que es miembro de una república y no es de una monarquía. Y entonces su autoridad la refleja a veces a través del voto, pero tiene que respetársele. Entonces, me disculpa, di todo esto, sé que su pregunta fue muy concreta, pero al mismo tiempo, como estamos en la parte política, yo sugiero lo siguiente: después del 30 o después de la declaratoria, primero, hay necesidad de un gobierno de integración nacional, sin duda alguna. Pero un gobierno de integración nacional basada en prioridades para la población. ¿Cuáles son esas prioridades? 1, generar riqueza, reducir la pobreza, reducir la desigualdad, hacer al mismo tiempo profundas reformas educativas, profundas reformas del sistema de salud, profundas reformas en el sistema de seguridad en nuestra nación como primera fase. Y segundo punto, debemos entender que en términos de relaciones económicas comerciales, más de la mitad de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. 2/3 de nuestras importaciones provienen de los Estados Unidos. Y casi 10.000 millones de dólares envían los hondureños excluidos de acá, que contribuye, ojo, son los hondureños excluidos los que contribuyen a que no haya más pobreza en Honduras. Y son los que contribuyen a que el modelo económico funcione. ¿Y por qué le digo?
es una crítica, en Honduras la mitad de la riqueza es generada por el sector público. Vea el PIB. Sí. El 55% del gasto y de la inversión pública es, en realidad, ese porcentaje en el PIB. O sea que el 48% es del otro sector privado, ya sea, si le parece, el privado formal, no el privado informal, porque la riqueza generada por el sector informal no se registra en las cuentas nacionales. Entonces, hay necesidad, y la persona que sea ministro de Finanzas debe entender que la primera prioridad en realidad es revisar desde ya el presupuesto y reasignar el presupuesto de conformidad a las prioridades que yo acabo de decir. Cómo disminuir la desigualdad, cómo disminuir la pobreza, cómo hacer educación de calidad, cómo hacer salud de calidad, cómo disminuir la inseguridad en Honduras. Eso tiene que estar contenido en el presupuesto y tiene que presentar una matriz de impactos, porque aquí los diputados son tan irresponsables que aprueban presupuestos sin saber cuál va a ser el impacto en cada uno de estos elementos. Y también definir una estrategia de relaciones internacionales. Debemos entender que la imagen de Honduras, por infinidad de razones, necesitamos reforzarla, pero reforzarla con gente que tenga formación diplomática, que entienda la geopolítica, que entienda la geoeconomía, que entienda la geoestrategia. Y aquí termino, perdón. En este sentido, yo sí creo que es importante que entendamos, como decía, que el ministro de Finanzas, su primera prioridad en un primer momento también sea la renegociación de la deuda. Nosotros tenemos deuda, ¿sabe? Pagamos 140 millones de lempiras por día solamente por intereses y comisiones de la deuda. Tenemos préstamos hasta del 14% en el sector público. Ojo, esto significa una reconceptualización, pero también dentro de todo esto yo he planteado cómo reforzar la NE, cómo reforzar Hondutel, cómo reforzar la Empresa Nacional Portuaria, cómo reforzar también el SANAA, cómo reconceptualizarlas y todo lo demás. Pero para ello se requiere, me disculpa lo que le hace falta a esta clase política que a veces no tiene ni clase y no actúa políticamente. Necesita pensar en Honduras y eso es lo que menos en realidad se está dando en nuestra nación. Muy bien, pausa comercial y ya regresamos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo, estamos llenos de dichas. Sí, y de dichos. Sí. La dicha es hacer la propuesta que vio ahorita en el anuncio. Sí, pero el dicho es otra cosa y mejor ahí sí lo dejamos nosotros. En nuestro cara a cara de hoy. El proceso electoral, dice la gobernante, que en medio de las dificultades que se han vivido, va a tener un resultado pronto por parte del Consejo Nacional Electoral y que el mismo lo va a respetar y que el 27 de enero, en 39 días, hará entrega al nuevo gobierno de nuestro país. La presidenta Xiomara Castro. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Hagamos posible la Navidad. Hagamos posible la magia. Regala Jet Stereo. Anuncio que aún en estas difíciles circunstancias he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República. Y para mantener la paz en nuestro país y considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis para respetar la voluntad y soberanía del pueblo de voto por voto, de las 19.167 actas presidenciales, respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. Y a partir de esta declaratoria, se iniciará la transición pacífica de mi gobierno al nuevo régimen. El 27 de enero, pacíficamente, terminaré mi mandato como la primera mujer presidenta de la República.
Licenciado Custodio Espinosa, el significado de este mensaje en medio de las dificultades, insisto, que hemos tenido de este proceso, pero que ya tiene una orientación de lo que tendremos como país a partir del 2026. Bueno, primero que todo, quisiera decirle que con solo el hecho de que ella dijo que iba a respetar, ya a mí me da más paz y tranquilidad. Y le quitó la bandera de lucha a su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, porque él estaba con los tambores de guerra. Y esos tambores de guerra han finalizado desde el momento que ella dijo que va a respetar. Entonces, lo que es del César es del César. Y en este caso particular, pues me permito felicitar a la señora presidente. Igualmente. ¿Verdad? Sí. Creo que coincidimos en esto, doctor. Completamente. Y es válido también decir de que esto genera más confianza a lo que es el proceso. Y toda esa demagogia que se tenía libre de banderas de lucha se han finalizado. Creo que ya hay un punto y final en esa situación. Hoy en día nos tenemos que enfocar como pueblo hondureño en lo que es el proceso del escrutinio especial, que termine, que el Consejo Nacional Electoral dictamine quién es el próximo presidente, porque solo hay dos opciones, A o B. Y en este caso, como buen liberal y auténtico liberal, esperaría yo que fuera Salvador. Pero no lo sé, porque al final es el escrutinio el que va a hablar. Y aquí hay un punto. Trasladar al Consejo Nacional Electoral, que lo integran 3 ciudadanos, a que ellos en el diálogo, una vez que pase este proceso de escrutinio, que finalmente empezó hoy, decidan y que informen al pueblo, puede ser hasta el 30 de diciembre, quién ganó, quién es el presidente electo. Y de ahí este punto que señalaba la gobernante, partiremos con un proceso de transición pacífico. Pues en ese sentido a mí me preocupa, porque ya deberíamos de apresurar lo que es el proceso del escrutinio especial. Porque así como decía anteriormente el doctor y candidato presidencial del PINU, doctor Nelson Ávila, el tiempo para llegar a la toma de posesión del 27 de enero es corto. La transición tiene que ser expedita y tiene que ser bien técnica. No sabemos si va a haber, la presidenta puede decir que está en la mejor disposición de que su gobierno haga una transición, pero no sabemos si vamos a encontrar a los actores en las diferentes instituciones del Estado que tengan esa política de apertura, porque no todos la van a tener, y ahí vamos a tener un problema. Entonces yo quisiera decirle al pueblo hondureño, tenemos que generar confianza, tenemos que generar un diálogo de reconciliación nacional, pero también de una transición ordenada y expedita, porque no sabemos cómo están los asuntos económicos, políticos y sociales de otro tipo. Muy bien, solo voy a hacer una pausa y después le doy para el cierre la palabra al doctor Nelson Ávila y revisamos cómo está el escrutinio especial del Centro Logístico Electoral. Ustedes lo ven ahí. Antes de la pausa, producción, nos vamos a la misma con una toma total de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Formación Profesional. De momento no observamos a las personas que están trabajando, sí, algunos ligeros movimientos, sí están trabajando, hay también sus descansos. Entonces ya en cualquier momento estaremos ahí, pueden observar ya en otra de las tomas que si hay actividad en la toma de su pantalla en la parte superior izquierda y también en la parte derecha de la pantalla. Pausa y ya regresamos. En la presidencia de la República, en los próximos días, ¿qué nos deja este mensaje de la gobernante Castro Sarmiento, doctor? A mí me parece que el mensaje de ella, y yo también aprovecho para felicitarla, es el papel que tiene que asumir todo presidente de la República. Primero, es presidente de todos los hondureños, ¿no es cierto? Segundo, me gustó también la forma de cómo ella se expresó, muy tranquila, ¿no es cierto?, ante un elemento
complejo que significa también aceptar ciertas circunstancias. De forma tal que me parece que es en ese plano que deberíamos funcionar. Y aquí, o sea, y aquí hay un escenario que hay que valorarlo también, donde sí. lo dijo, estaba ahí Sí, la las Fuerzas institucionalidad, Armadas. Claro, Fuerzas Armadas, claro. Poder Judicial. El Poder Legislativo, al mismo tiempo, porque ahí estaba Sí, hay Redondo. miembros ¿no es del cierto? Consejo de el de Ministros. facto Poder Legislativo. Aprovecho para decir, yo le envié a usted que el movimiento 5 de julio que yo coordinaba dentro del partido ¿Iba a Libre, volver a Libre o qué? le voy a decir algo. Yo le envié a usted 33 propuestas de reforma política y electoral que nosotros le entregamos a Redondo el 5 de julio del 2024. El 5 de julio. Y le hicimos una síntesis en una página de 12 principales reformas. ¿Cuáles? Principales reformas. Segunda vuelta tiene que existir. 2. Hay necesidad de la ciudadanización de las mesas, en mi opinión, Sí. por infinidad de razones. 3. Hay necesidad de reducir el número de diputados y no nos demuestran que con 9 dicen ellos que funciona, pues. Entonces yo les pongo promedio 36. ¿Para qué tenemos 256 diputados? O sea, 128 por 2. Los diputados suplentes deben ser suplentes del Congreso, no de cada diputado. Eso es irracional continuar con todo eso. ¿Qué otras reformas políticas propusimos también nosotros? El voto revocatorio de mandato. ¿Me explico? Si alguien no funciona adecuadamente, sí, genera inestabilidad. Yo le voy a decir que no, en realidad. Si una persona hace bien las cosas, yo creo que hay respeto. Conclusión. Honduras está a rehacer, sin duda alguna, en muchas formas. Y yo sí creo que es el momento. Aunque me hubiese gustado, honestamente. Monchito dijo que eran 2. Yo no estoy seguro de que así sea completamente, me explico. Y en ese mismo orden tampoco. Por eso yo he exigido y dije, y yo sé que en Honduras hay toda una, como he escrito en algún momento, hay una guerra cognitiva, o sea, en donde se pretende imponer una verdad por encima de la verdad. Y la verdad, reitero, es la voluntad popular. Entonces a mí me hubiese gustado que todo esto se hubiese hecho en todo este tiempo, si perdieron tiempo para determinar. Vea, una auditoría al código fuente del sistema operativo, una empresa internacional la hace en 24 horas. Muy para bien. determinar si hubo o no hackeo y determinar también los resultados. Pero bien, en nuestra nación conocemos de todos los hechos hasta después. Gracias, doctor. Mucho ¿Vuelve a gusto. Libre o qué? Yo soy una persona libre, sin duda alguna. ¿No el partido? Ah, bueno, le voy a decir, yo soy fundador del 30 Partido segundos, Libre. vuelve. El Partido Libre es un partido como todos los partidos que tiene pensamiento estratégico interesante, tiene fundamentos y principios adecuados. Y nosotros, yo tomo decisiones colectivas. Veremos qué dice el resto de mi gente que siempre me ha estado apoyando en los últimos 15 años, a pesar de que nos han hecho fraudes internos. Usted sabe, por ejemplo, cómo es que me decretaron, porque eso fue decretar 30,000 votos, y yo en las primarias internas del Partido Libre saqué 10 veces más que eso, menos de 10 veces, 7 veces más que eso. Muy ¿Me bien. explico? Así que para mí aquí hay algo en el cual todos sabemos muy bien que hay intereses geopolíticos en donde ellos deciden por aquellos a quienes ellos pueden controlar. Muy bien. Gracias, doctor. Adelante. Ramón, ¿qué debe esperar la población de los partidos tradicionales que lo mencionó la gobernante de cara a esta recta final donde ahora sí parece que podemos tener esperamos una tranquila Navidad? Bueno, primero que todo, la presidenta criticó mucho a los partidos políticos. Yo creo que es su derecho de criticar porque es la democracia, pero en este momento yo lo único que puedo decirle a ella es que gracias por respetar lo que va a ser la decisión del Consejo Nacional Electoral en base a lo que decidió y votó el soberano. Respetemos lo que quiere el soberano y sigamos hacia adelante construyendo una democracia y fortaleciendo una economía como la que necesitamos. Muy bien. Completamente. Ramón Custodio Espinosa y Nelson Ávila con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.